Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿cuánta gente hay que está así un poco de la olla en España? Pues si atendemos... ¿No? ¿Han ido ustedes alguna vez a una reunión de una junta de vecinos? Buenos días, don Xavier Orcajo. Buenos días, don Marcos de Quinto. Buenos días. ¿No tienen ustedes la sensación cuando van a reuniones de juntas de vecinos de que, si lo tomamos como una muestra estadística del pueblo español, el porcentaje de gente que está de la olla es tremendo? ¿Han salido ustedes de alguna junta con esa sensación? De todas. De todas, vale. Creo que todos los españoles que asistimos a juntas de vecinos tenemos esa sensación, y estoy seguro de que posiblemente los vecinos tengan la misma sensación de nosotros, ¿no? Que estamos todos de la olla. Bueno, el caso es que las reuniones de juntas de vecinos pues siempre son un problema, porque el vecino que no quiere hacer no sé qué, el vecino que no paga, las cuentas que no cuadran, las derramas que... Por el amor de Dios, ¿cómo podemos...? No se olvide del pesado que siempre pide lo mismo. Año tras año tras año. Sí, eso es un clásico dentro de las juntas. Bueno, me estaba acordando de algunas anécdotas hace muchos años cuando vivía en otro sitio, pero que no puedo... Bueno, sí, lo voy a decir, hombre. Teníamos hasta un vecino que, en protesta contra la comunidad, se dedicaba a defecarse dentro del ascensor. O sea, era una cosa que dices, pero por el amor del cielo. Lo dicho, las juntas de vecinos son un calvario, muchas veces por temas económicos. ¿Tienen ustedes problemas de tesorería en su comunidad y las cuentas no cuadran o los gastos no dejan de crecer? Bueno, pues Audita tu Comunidad es un servicio que analiza en detalle la situación económica de su comunidad de vecinos y ofrece soluciones prácticas, inmediatas y adaptadas a cada caso concreto para mejorar la gestión y la estabilidad financiera. Por un pago único de solo 100 euros, recibirá en menos de 24 horas un informe completo con propuestas concretas y personalizadas para optimizar los gastos y mejorar las cuentas. Y si tras ese análisis no encuentran una mejora clara e inmediata para su comunidad, pues no tendrán que pagar nada. Porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos e imprevistos en el día a día y poder llegar a casa con la tranquilidad de que todo está en orden, tanto en lo económico, ojo, como en la convivencia de la comunidad, porque al final todos los problemas de líos de convivencia pues tienen de una u otra manera algún trasfondo económico. Llama ahora al 632 124 963, 632 124 963 o solicita información sin compromiso a través de la web auditatucomunidad.com. Soluciones reales para tu comunidad de vecinos. Y además, para los 10 primeros espectadores de Mañanas en Libertad que llamen hoy, pues tienen una promoción especial, un estudio totalmente gratuito, manteniendo así una ventaja exclusiva por formar parte de esta audiencia. Bueno, me ha puesto usted una percha maravillosa con lo de la comunidad de vecinos, porque hay algunas cosas buenas. Por ejemplo, en una comunidad de vecinos, aquel vecino que no paga, que no contribuye, puede acudir a la junta de vecinos con voz, pero sin voto. Luego, si esto lo extrapoláramos a la nación, creo que aquella gente que coyunturalmente pues vive del subsidio y tal, podría perfectamente tener voz, pero no necesariamente voto, hasta que volviera de nuevo pues no a vivir de los demás, pudiendo trabajar, me refiero. Entonces yo creo que podríamos copiar ese sistema, porque si no, al final es cada vez más gente viviendo del presupuesto público a costa de los pocos que... Muy lejos se va usted. Hay otras cosas todavía más acuciantes. Por ejemplo, alguien que no vive en España y al que el PSOE ha nacionalizado por la ley de nietos, que no ha pisado nunca España, no ha pagado un euro, no ha contribuido nunca, ni siquiera vive aquí, ¿puede votar aquí? Pero no solamente votar, es que cuando sean mayores a lo mejor les interesa trasladarse aquí, porque para estar retirados y tener a lo mejor un servicio sanitario, que bueno, yo creo que para entonces a lo mejor ya estará destrozado, pero pongamos que pudiera ser mejor que el de su país, como ciudadano español,
sin haber contribuido para nada, pues podrían venirse todos aquí. Y además tendrían derecho a vivienda como nacionales, sería prioridad nacional, y tendrían, pues eso, tendríamos que pagarles todo. Ahora, es que hay otros países que tienen una sensación de deuda por una razón o por otra, la que sea, con alguna parte de su herencia formal en algún otro país, y que lo han resuelto muy bien, porque tienen un porcentaje de la Cámara, 2 diputados, 3 diputados, 5 diputados, lo que Pero sea, es una solución, claro. para ellos, para resolver entre el voto de los que 5 continúan. diputados de ultramar, Claro, pero no a escribirlos ni a Madrid ni a ninguna. No se pueden mezclar con la circunscripción de los que sí son ciudadanos reales, físicos y españoles de pleno derecho, y estos pues tienen una segunda nacionalidad, por decirlo de algún Pues le damos modo. a la Nueva España, le damos 5 escañitos y que se vayan ahí arriba en el Congreso Bien, pero lo que Los se diputados pretende, por la Nueva claro, España. eso no te sirve para el pucherazo. Lo más interesante del pucherazo es que hay antiguos senadores, antiguos diputados socialistas que llevan trabajando más de un año en esto, en Buenos Aires, en Montevideo, en México DC, en un montón en Cuba. Cuando no lo ha hecho el embajador, porque eran países que tenían, digamos, embajador de carrera, se ha enviado a un pseudo embajador político a ir localizando a aquellos que pues son de izquierdas, que interesa qué, ¿verdad? Y con el papelito fotocopiado en el sobre les va a valer. Esto es tremendo. Aunque, pues bueno, yo espero que haya un dique de contención en lo que son las leyes de este país. No creo tanto en la contención de las leyes europeas, aunque es evidente que para la regularización sí podrían servir, porque ya pues los tribunales, el TJUE actuó contra Malta por un tema muy parecido a esto de la regularización de aquí, con diferentes sujetos, pero da igual, y ahí fueron muy contundentes. O sea que si esto llega, hoy creo que presenta... Es que Malta no la dirigía Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez intuyo que serán menos contundentes. Es más, yo, que soy mal pensado, no me creo que Pedro Sánchez se haya metido en esto de la regularización motu proprio. Estoy convencido de que gente como Merz, como Macron, que están con problemas en su opinión pública porque no pueden seguir fomentando la avalancha migratoria porque se les comen desde la derecha los partidos soberanistas en ascenso, estoy seguro de que mandan a Sánchez: tú haces esto. Y como a Sánchez le importa todo 3 bledos, porque le importamos un bledo los españoles y le importa un bledo España, y además sabe que está de salida, dice: no os preocupéis, yo lo hago. Y estamos regularizando a gente que estaba en Francia y que estaba en Alemania. 400.000 tíos, dice la policía, que no estaban residiendo en España, han venido a España a regularizarse. Con lo cual, Merz y Macron pueden seguir fomentando la invasión migratoria y decir: no, yo no he sido, ha sido el imbécil de Sánchez. No sabemos cuántos han venido. Han venido de Alemania, Reino Unido, de Italia, de Francia, pero no sabemos cuántos son. 400.000 son los que sí sabemos, o sí sospecha la policía, o dice la policía que cree que han falsificado su condición, la legal, la que exigía el decreto ley, para poder presentar papeles que te den derecho a la regularización. ¿Esto cómo se hacía? Esto cuesta 300 pavos. Tú pagas 300 euros a una mafia y te da un papelito que arriba dice Vodafone o Movistar, que han clonado, y a qué nombre quieres que te haga la cosa. Tú me das los 300 pavos, yo te doy esto, tú pierdes el pasaporte. Esto es fundamental, porque en el pasaporte tal vez haya un sello de que que impida demostrar que tú estabas aquí el 1 de enero del 26. Por lo tanto, hay que perder el pasaporte. Se han perdido pasaportes el 80% más del tiempo en el tiempo equivalente. Y a partir de ahí, con el papelito de la compañía que te vende servicios telefónicos, vas y con eso acreditas que sí que estabas en esa fecha, incluso antes, cuando tú quieras. Y ya. Entonces la policía cree que hay 400.000 que han hecho esa pirula. Y esa pirula, algunos en la policía, pobres ingenuos,
creían que lo podrían revisar con un poco más de tiempo. Ahora son 1.350.000 a revisar. Pero bueno, pensaban, bueno, después de la oleada ya los sospechosos vamos y lo revisamos. No van a poder, porque eso se va a hacer en el Ministerio del Masanz, y no lo van a hacer policías, lo van a hacer funcionarios con consignas. Esta señora ayer dijo que no era verdad lo de el efecto llamada, y además una cosa que me pareció ya de rango esotérico. Dice, la prueba de que es un éxito la operación de regularización de inmigrantes ilegales es que hemos visto que ha bajado un 70% la llegada de ilegales. ¿Usted lo entiende? Pues esa es la ministra de Asuntos Sociales y portavoz del gobierno. Hombre, obviamente, ¿cómo no va a bajar la llegada de ilegales si tal como llegan se inscriben y ya dejan de serlo? Porque es que quien calcula eso, si tú has presentado papelito, sí, como cuando sacaban pecho de que ahora pues hay mucho más gente que pasa de curso que antes. Dice, claro, si pueden pasar de curso suspendiendo, pues me paso todos, parados, claro. Los fijos discontinuos, y ya está solucionado el paro. Esto es muy sencillo. De todas maneras, hablábamos de la ley de nietos, ¿no? Y respecto al tema de la ley de nietos, me pregunto cuántos son nietos de gente con delito de sangre, de gente que salió de aquí con delitos de sangre porque eran chequistas, porque habían estado participando en crímenes, y bueno, pues nada, premio. Bueno, no solo gente, se puede estar nacionalizando a gente que huyó de España porque habían participado en delitos de sangre durante la Guerra Civil, pero es que no solo eso, es que se está nacionalizando a gente diciendo que es exiliada política simplemente con un certificado del PSOE que dice... Claro. Pero son nietos... El problema de aquí de la Guerra Civil es que los nietos son nietos de gente que estaba en ambos bandos también. Porque seguramente que tienen familiares en ambos bandos como todas aparte personas. De la visión difusa que tienen ellos de esto, porque hay algunos que han presentado papeles, se los han dado, y llevaban emigrando en ese país desde España desde 1901, 1902, y eso qué significa. Y al hilo de lo que decía Marcos, hombre, que están premiando a gente que tiene delitos de sangre, sí. Pero si lo han hecho dentro, ¿por qué no lo van a hacer fuera? Claro. Si no ha habido premio a Bildu o a Esquerra Republicana. Esquerra Republicana acredita 22.000 muertos antes de la guerra civil. Cuidado. Mira, el lunes se estrenó en el Teatro Real Il Trovatore, la obra de Verdi. El director es el nieto de Negrín. Bueno, nieto de Negrín, yo creo que no sé en estos momentos, pero supongo que es español y que lleva ya aquí tiempo y que bueno, es director de escena, pero es el nieto de Negrín. Pero es un tema de normalidad. Sí, yo creo que aquella gente que ha querido nacionalizarse pese a ser un exiliado, y qué mejor exiliado, Negrín, que huyó de España con el yate Vita, con todo el dinero y el oro del Museo Numismático, y bueno, pues imagínate. Pero en España ya está blanqueado. Estaba, el hospital de la ciudad que le vio nacer se llama Juan Negrín. Sí, por eso si ya estaba. O sea, el que robó el oro del Banco de España le premian poniéndole su nombre a un hospital. Efectivamente. Además, el que estuvo esforzándose para unir lo que fue la Guerra Civil con la Segunda Guerra Mundial, porque Negrín finalmente fue expulsado del PSOE, porque hubo una guerra interna dentro del PSOE, y al final Besteiro y otra gente fueron los que rindieron Madrid porque preferían que España cayera en manos de Franco que no de Stalin. Pues Negrín era el pro-Stalin. Ayer estaba don Marcos de Quinto en el Parlamento Europeo presentando el documental Lo que nos ocultaron, sobre la verdadera historia del Partido Socialista. ¿Qué tal fue la presentación en el Parlamento Europeo? Muy bien. Además lo tradujimos como The Stolen Memory. Y bueno, que estuvo un llenazo tremendo, mucho extranjero y curiosamente muchísimo francés, porque después del libro de Pío Moa, de los mitos de la Guerra Civil, pues bueno, ha sido tremendo el éxito que tuvo ese libro en Francia, sí. Y entonces hay un grandísimo interés en Francia por todo el tema relacionado con la Guerra Civil.
Y luego, además de esto, también en Francia hubo un frente popular, porque los frentes populares se crearon a través de Stalin, pues para toda Europa. Era la manera que tenían de desestabilizar y de tratar de alcanzar el poder. Por lo cual, ya te digo, muchísimo interés. Y bueno, me encontré en la ida, porque sé que antes lo has mencionado en el programa, en el vuelo de ida iba yo con Emiliano García Paje, que lo tenía delante. ¡Hombre, don Emiliano! Tenemos buena relación. Emiliano, usted lo sabe, don Luis, pero el tenemos muy valiente buena de la relación. Mancha. Emiliano García Paje y los 120 ladrones. Tenemos, yo, aunque sea solo por comparación, ya te digo, yo le tengo en estima. Pues estuvimos, yo también, además, sé que es oyente de este programa. Sí, así sí. que, además hay otra cosa. Yo lo que siempre digo, si lo que más quisiera Sánchez es que Emiliano García Paje rompiera el carne y se fuera del PSOE. Luego, cuanto más tiempo esté, oye, pues más que se fastidie Sánchez. Pero bueno, nada, coincidimos luego también ahí dentro. ¿Y que se contaba, don Emiliano? No le invité porque él estaba en esta reunión que hay de los distintos pueblos de Europa y tal, y que hay una gran había una gran sesión. El Comité de las Regiones. Sí, el Comité de las Regiones o algo así. Entonces él acudía por esa razón, y aquí entonces no pudo venir. Tampoco creo que le hubiera gustado mucho el documental. Bueno, ¿había algún provocador dentro del público ayer? No. Bueno, sí, había varios provocadores. Estaba yo, estaba Javier García Isaac, estaba Juan Carlos Girauta. Luego, imagínate, menudo trío. Bueno. Que no digo Carlos Saura, porque Carlos Saura es mucho más. Ha mencionado usted antes que Juan Negrín, una de sus características, una de sus hazañas fue intentar prolongar al máximo la guerra civil para tratar de enlazar con esa guerra mundial que se veía venir, y de esa manera pues pensaban, si logramos enlazar con la Segunda Guerra Mundial, entonces los aliados intervendrán en nuestro favor aquí en España, con lo cual, aunque estaba ya perdida la guerra, ellos seguían intentando esperar un milagro. Me ha recordado a Pedro Sánchez. ¿Qué hace Pedro Sánchez aferrado a la Moncloa? No le queda ya nada que hacer. Lo único que está esperando un milagro de algún tipo. Yo que sé, que se muera Trump mañana de un ataque al corazón, que pase, yo que sé, cualquier cosa calamitosa, pues un doble terremoto como en Venezuela, y entonces pues ponga el estado de excepción y diga y no podemos celebrar elecciones. Está esperando algo, pero un milagro, o sea, tampoco sabe muy bien qué hacer, ¿no? Es un poco también como Juan Negrín. Sí, efectivamente. Yo no sé, yo lo que creo es que él está, lo que ha comentado antes, él está vendiendo España, le da igual España y los españoles. Él está consiguiendo que sean absolutamente permisivos con él en la Unión Europea. El otro día comentaba esto de los nodos, de lo que son todas las líneas que hay de información entre Estados Unidos y Europa, y entre Europa y África, y que al final pues esa sede se la ha llevado Italia. Entonces él le da igual, los intereses de España no los defiende, y eso pues es muy útil, supongo, para von der Leyen, que por cierto... Pero de cara al propio Sánchez, o sea, para von der Leyen es utilísimo tener al mayordomo aquí en España, por supuesto, pero para el propio Sánchez es que ¿qué salida le queda ya? Bueno, el extranjero, República Dominicana, por supuesto, y no lo sé tanto, porque en República Dominicana está ahora Estados Unidos metiendo bastante la nariz ahí, por eso está ahora estos problemas que han surgido con Bono, que por primera vez la televisión de República Dominicana está siendo crítica con una figura como Bono, que tiene una relación muy crítica, desvelando cosas que no se conocían, y que tiene una gran relación con algunos de los ministros. Luego se está dando un viraje probablemente instigado por Estados Unidos, por lo cual la verdad es que no sé, porque yo creo que siempre le queda China, que se diría como en Casablanca, siempre nos quedará China, y a lo mejor lo que pasa es que China no creo que sea un país muy interesante. Yo lo conozco para pasar el resto de tu vida. Ahora, lo que sí es deprimente es el Parlamento Europeo. Una ciudad gigantesca con un montón de gente que de repente dices, ¿y a qué se dedica esta gente? Pues oye, a hacer leyes que no van en beneficio de los europeos, sino van en beneficio de determinados lobbies, y todo eso lo estamos costeando nosotros. Y cada vez que tienen un pleno en Estrasburgo,
me han dicho que el coste del traslado de la gente, de los funcionarios que tienen que ir a Estrasburgo ahí, es como unos 15 millones son de euros. Son varios Claro, trenes, sí. Varios trenes íntegros, reservados para llevarles de la sede de Estrasburgo. Ellos tienen 12 plenos, que como en agosto no hay pleno, en octubre hacen 2. Por eso son 12 plenos en Estrasburgo y el coste de cada uno de ellos de traslado son eso, los 15 millones de euros. Y todo pagado por nosotros. Y entonces ahora que es época de la renta, pues llegar ahí y ver a todo eso, que la más gente enchufada y gente que dice, si lo que se necesita en Europa es quitar regulación, y gente responsable de haber destruido, pues yo qué sé, la industria automovilística, y dices, y eso es a lo que se dedican estos, tratando de meter el euro digital, que el euro digital es para controlar usted, don Luis, lo que usted se gasta al mes, pero dice, si lo importante no es controlar lo que don Luis del Pino se gasta al mes, lo importante es controlar lo que los gobiernos se gastan al mes, y en eso ahí sí que no hay transparencia, eso es opacidad total. Bueno, vamos a ver, es toda una maquinaria dedicada a extraer dinero de los ciudadanos y no a defender a los ciudadanos. Luego yo salgo un poquito deprimido del Parlamento Europeo. 751 gallinos allí reunidos que no hacen nada más que pegarse tiros en el pie. Porque, claro, a Europa le han hecho un daño horrible. Esos son los europarlamentarios, que cada uno tiene aparte pues sus presupuestos con sus asesores, sus APACs que llaman. Claro, faltaría más. Pues mira, yo estoy pensando en hacer un documental también, porque ayer tuve una noche horrible, una reunión con algunos buenos amigos que me quedan en la agencia tributaria y que me han contado cómo es el hervor, de cómo están las cosas aquí. Ha dimitido la directora de la agencia tributaria. Ha dimitido Soledad. Bueno, hombre, vamos a ver. Hay 3. El clima. Han dimitido 3. La jefa, Soledad, el jefe de recaudación y el jefe de inspección. Son fundamentales ahí dentro. El que produce, el que le echa carbón a la máquina y el que inspecciona, por tanto, el responsable de pasar la guillotina a los contribuyentes. Bueno, es que resulta que en la agencia tributaria, de esto se ha hablado siempre muy poco, ha habido siempre una guerra larvada de familias. Están los normales, están los extrasecos, son unos tíos altivos que van allí presumiendo de conocimiento de unos reglamentos que son irrebatibles, porque sepan los señores oyentes que si tú tienes un conflicto con la agencia tributaria no lo vas a poder discutir en ningún tribunal. Si acaso en otros foros, pero en ningún tribunal vas a poder discutir a campo abierto con Hacienda sobre un concepto que decía aquel de los chorizos de Guitiriz. Por cierto, que ahora debe estar también preocupadito porque aparece con las gestiones en la SEPI Acento. Bueno, pues resulta esta es la familia de los estiradines, que son unos tíos que han ganado oposición, o unas tías, que hay muchas mujeres, han ganado oposición, se saben el reglamento y caminan 8 palmos por encima de la realidad. Y luego está el sector talibán. El sector talibán tuvo mucho auge con Borrell. Tenían unas sesiones espiritistas cada vez que empuraban a algún famoso, ¿no? Lola Flores, Pedro Ruiz, tal, esto era excitante. Y estos han estado a punto de convencer al poder gobernante de que había que volver a ese territorio y, en fin, ha habido algún escarceo por la misma vía. ¿Por qué, dice usted, se marcha Soledad? Bueno, Soledad lleva un año horribilis, porque primero está el tema Badajoz, en el que les ordenan no intervenir, en el que les ordenan acreditar que el hermano del presidente es ciudadano fiscal portugués, que por cierto luego algunos colegas se dedicaron durante el juicio a ir a visitar la casa, el palacete, ese supuesto donde vive el hermano o donde está radicado como ciudadano fiscal portugués. Y descubrieron que aquello está medio en ruinas, que es inhabitable, que nunca ha habido obras y que él no ha pisado aquello nunca, ¿no? Y entonces, ¿cómo acreditó Hacienda su condición de ciudadano fiscal portugués? Bueno, pues con unos papeles que no tenían membrete, que no iban firmados y que le mandaron al juez, alguien le mandó al juez diciendo, nos parece correctísimo que este señor quiera ser. Ahí hay una discusión de fondo, fíjese, otra que se podía haber
discutido en tribunales con Hacienda. Como un tío que cobra del erario público y que es un contratado de la administración puede decretarse por voluntad propia e interés ciudadano fiscal portugués. Puedes, no te deberían dejar. Luego además resulta que tampoco acredita los días 152, me parece que son. Bueno, el caso es que estaba en Moncloa todo ese periodo, o buena parte de ese periodo, en fin, un escándalo. El sector talibán es el primero que defiende que ellos están allí por criterio político y que tienen que seguir allí por criterio político. El sector estiradín, el extradrai, estos están absolutamente en contra. Estos dicen que a ellos no les pueden utilizar, naturalmente, y que ¿qué es esto de ahora acreditar que ese señor es ciudadano y no investigarle? Y hay algunos talibanes que van fluctuando, según sea el caso, se van acercando a los estiradines. Y los ¿Huelen el cambio de ciclo? Sí, supongo que algunos sí. Otros es que lo que miden es la altura del obstáculo que les ponen delante de sí, porque luego es que viene el gran obstáculo, que son las joyas de Zapatero. Las joyas de Zapatero, llega a estar escrito un documento para enviar al juzgado en el que les dicen, oiga, que no vamos. El juez les sugiere, oiga, me parece que ustedes, yo debo invitarles a que se personen como acusación, ¿no? Ya veremos. Tienen la obligación. Tengo entendido que tienen la obligación. Eso piensa dos de los grandes grupos que están ahí en la agencia a tiros. Lo que pasa es que se escribe ese documento y hay muchos dicen, prefiero hacerme el harakiri porque esto no puede ser, aquí vamos a salir mal librados, ¿no? Bueno, es muy claro que si la tesis del abogado de Zapatero, que es esto está prescrito, ahí no vale, porque es que hay un delito de contrabando y hay además el impuesto de patrimonio, y eso sí, los últimos 5 años, si tienen las joyas desde hace, se suma a sus otras propiedades. Palma en los 5, claro. No, y luego que además Hacienda, que esto yo la verdad es que no lo sabía, Hacienda tiene la obligación de personarse en los casos en los que hay un problema fiscal, si quiere luego quedarse las joyas. Porque claro, aquí lo legítimo sería que Hacienda, que dicen que somos todos y ahora parece que no tenemos padre ninguno, pues aspirase a quedarse estas joyas como pago de la deuda supuesta y como usufructo o tenencia de un delito de contrabando. Y para conseguir eso, que sería un objetivo talibánico compartido por los estiradines y por los normales, hay que personarse. Y por eso ahora, hoy, el papel se ha cambiado y el papel lo que dice es que vale, que aceptan personarse en el caso de Zapatero y las joyas. Lo que pasa es que esta señora se va, entonces, ¿por qué? Esta señora se va porque está hasta las narices de que le impongan hacer cosas. Le impusieron no investigar a Juan Carlos Barrabés. Le impusieron no entrar en guerra fiscal con el hermanísimo en Badajoz. Y las cosas que no sabemos que le hayan podido imponer, que afectan a otros. ¿Y por qué no se va al juzgado a comentarlo? Porque bueno, porque es un delito que te impongan. Ya sabes cómo son. Sí, pero una cosa no es tanto lo que la puedan imponer no hacer, como lo que le hayan impuesto hacer, porque por ejemplo a la jueza Viedma, en el caso de Badajoz, le han hecho como 10 requerimientos de información, algo que la propia jueza dice, bueno, esto cómo ha surgido. Entonces es que además es la utilización de la agencia tributaria, no para blindar a delincuentes, sino para atacar a gente honrada que en estos momentos se enfrenta al gobierno. Eso es. Y además alguien en Hacienda está buscando cuál era el sistema de comunicación de las cloacas con Hacienda, y eso significa que hay sospechas de que hubo ese link, de que algo se movía cuando querían los Leire y compañía, algo se movía en la agencia tributaria a conveniencia e interés de los comandos cloaqueros de Ferraz. Decían que los iban a recolocar en alguna embajada o algo, a esta Soledad o a los otros. Siempre premian con embajadas en
puestos en Comprar embajada. el Sí, silencio. Sí. Washington, que es uno muy apetecido, ir a la embajada a hacer de asesor económico, o el Banco Mundial, tal, esas cosas. Ahora hay que decir una cosa, hay funcionarios muy honestos en este país, no sé si son mayoría, espero que sí, pero hay una señora que ha dimitido de directora de negocios de una compañía pública de defensa que se llama IFEDE, Teresa de ISDEFE. nombre, ISEPE, eso es. Esta mujer ha dimitido con un escrito que es verdaderamente encomiable. Dice que se va por no dañar a la institución de la que ha sido ejecutiva y que se va pues porque, mire usted, las cosas hay que hacerlas bien. Pues yo tengo una duda al respecto, porque si tú no quieres dañar a esa institución, a esa empresa, lo que tienes que ir a un juez y denunciar las presiones que hayas tenido, porque si no van a poner en tu lugar a otra persona que la dañará. Luego, la mejor manera de no dañarla o de defender esa institución no es solamente hacer un escrito que te quede la conciencia tranquila, sino, si hay algo delictivo, ir y denunciarlo. Sí, lo que pasa es que este es un país muy vengativo y el que haga eso traspasa una línea roja que jamás en la vida va a ser lo Sí, que... porque el PSOE decretará su muerte civil y el los PP otros- también. Y los otros también. Sí. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el voto! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted. Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata. Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud, con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. Información, análisis y debate de lunes a viernes desde las 12 del mediodía. Dando caña, pone el foco en lo que otros callan con analistas que debaten los temas más relevantes del día con rigor y sin concesiones. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, hoy hay varias exclusivas en los medios sobre la corrupción del Partido Socialista. Por un lado salen a la luz los documentos de cómo Aldama pretendía quedarse con la sede de la SEPI y repartirse comisiones de 50 millones de euros. Al final, pues viendo que el entorno de Begoña quería la sede de la SEPI, pues Aldama coge y echa marcha atrás. Le dijo Koldo en una llamada, Bueno, oye, le dan un patadón en el pecho que lo mandan al vestuario. Sí. Le dijo Koldo, esto hay que retirarlo porque ahí está Begoña.
Por otro lado, tenemos una información que trae hoy El Español, pues bastante original, en el sentido de que no está directamente relacionada con ninguna otra de las tramas que habíamos conocido. En el Juzgado de Instrucción número 46 de Madrid, que hasta el momento no estaba metido en ninguna de las causas, se está siguiendo una causa contra varios empresarios alicantinos que a lo que se dedicaban era a blanquear dinero de distintas mafias, incluida la mafia rusa. Y entonces una de las cosas que parece que intentaron fue blanquear dinero por el procedimiento de acordar con el gobierno cubano inversiones en minas de coltán y de no sé qué, y de níquel. Y para poder realizar todos los trámites y tal, pues en las conversaciones que se les interceptaron a estos empresarios relacionados con la mafia rusa, se menciona: tenemos que pedir que nos ayude al grupo de Zapatero. Dice, pero eso es caro. Dicen entre sí los hasta para un mafioso ruso. Sí. O sea, entonces, esto es una información sobre un caso de corrupción que no tiene que ver en principio con los otros, salvo por el hecho de que aparece Zapatero en medio mencionado. Que aparezca mencionado quiere decir que estaba implicado en el asunto, que intervino en el asunto. En principio no. Por ahora. Si luego hay más datos que corroboren eso, que hablan entre sí estos empresarios, pues entonces sí podremos ya decir, ¿no? Pero por lo pronto, lo cierto es que entre ellos hablaban de recurrir al grupo Zapatero para los trámites y tal. Esto que voy a decir tampoco tiene un valor indiciario, pero es que Julito Martínez es alicantino. Y es que el contable de Julito Martínez es de Elda, que también es Alicante. De hecho, creo que aparece alguna mención también a Julito Martínez en las conversaciones intervenidas, sí. Entonces, bueno, vamos a ver, porque la cosa se está poniendo... Los rusos cuando vienen a blanquear a cualquier lugar interesante de España, nunca se van a blanquear a un pueblo perdido de Soria, frío, aburrido y tal, no, ellos se quedan pues en la costa de Alicante, en Málaga, tal vez en Canarias. A los pueblos de Soria va el jefe de la mafia calabresa. En la Costa Brava, que hubo un clan ruso muy importante que compró a un alcalde, y esos son los que iban a ver a Puigdemont para ofrecerle apoyo al procés, eran mafiosos rusos y tal. Bueno, estos cuando vienen aquí traen los Kalashnikovs, traen unas cuantas putas, traen algo de droga, unos yates para no aburrirse, por si acaso hay que ir al mar, pero no tienen una lista de amigos ni en Málaga, ni en Alicante, ni en la Costa Brava, ni en Canarias. Entonces, bueno, pues ponen las antenas a ver quién y qué y cómo, y entonces empiezan a deducir cosas. Dicen, oye, pues aquí el que manda, o aquí los que tienen canal son los de Julito. ¿Y esto es cómo funciona? Uy, estos son los de Zapatero, estas conversaciones de entre copas, ¿no? Y a partir de ahí, pues habrá que contactar, que viene a ser lo que refleja El Español hoy. Habrá que contactar con estos, son caros pero buenos, ¿no? Son caros, pero merece la pena. La reflexión es cómo estos señores de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Economía consienten que a cualquier español lo muelan a palos cuando quiere comprarse una vivienda para demostrar el origen del dinero y que no está blanqueando para ninguna organización criminal, y sin embargo cada vez hay más. Y sin embargo aquí blanquean con todo éxito, todo Dios, búlgaros, rumanos, lo que usted quiera, chipriotas que les echaron a los rusos de Chipre porque se metió Europa y Estados Unidos en que aquello era un nido de blanqueo de dinero de las mafias rusas, y ahora, oye, te los encuentras en cualquier lugar de España haciendo negocios, lo que quiere decir blanqueando, y a estos no les aplican los protocolos que a cualquier normal cristiano que va a una notaría le torturan y tiene que llevar documentos de cómo ya está bien, ¿eh? Bueno, ¿creen ustedes que el 21 de julio tendremos muchas sorpresas con el estreno como Pavarotti? Julitadas. Sí. Julio hablará largo y tendido el 1 de julio, sí. Digo el 21 de julio.
Yo tengo alguna duda, no de que quiera hablar, que eso es una cosa, sino que, vamos a ver, esto que no se inculpe demasiado. Inculpado ya está, o sea, le caen se sabe que entre 18 y 24, o sea, esto se lo ha contado ya la señora abogada que tiene, que sabe de esto. María Dolores Márquez de Prado. Ahora bien, esto es una carretera en doble sentido. Le tiene que convenir a la Fiscalía. Si lo que aporta Julito, la Fiscalía resulta que lo tiene documentado, pues sí, el aporte es innecesario y entonces no hay pacto. Si lo que aporta... Y esto se negocia. Tú te sientas y dices, mira, tengo este cromo, tengui, no, pasa eso, no me interesa. Pues también tengo este otro cromo. Hombre, este podría encajar, este me puede demostrar aquello que yo... tal. Y esa negociación, que imagino que se está teniendo... en estos momentos no conocemos el resultado, o sea que el nivel de cántico profesional de Julito en la ópera de la Audiencia, pues no sabemos cómo va a ser, no sabemos si va a ser muy alto ¿Me deja usted que sea malo? Yo es que soy muy conspiranoico. Bueno, pero es usted mi maestro, hombre. Julito canta el 21 de julio, o se ha anunciado que canta. Y entonces sale esta información de una investigación que lleva tiempo sobre esos empresarios alicantinos vinculados a la mafia rusa y donde se menciona a Zapatero y a Julito. ¿Puede ser esta filtración un aviso a Julito? Chico, como cantes... Puede serlo. Del mismo modo que alguien puede acercarse a Julito, que eso probablemente ya lo hayan hecho, y haberle dicho, oye, si te comes el marrón no sufras que vas a estar como mucho 4 años en la cárcel, cuando salgas vas a tener estos activos, tú no te preocupes por nada. Si a Carmen Pano le dan por cambiar el testimonio 250, que no le darán por salvar a Zapatero, a un tío que dice, no, Zapatero no sabía nada, lo hacía yo todo, sí, condenado y compromiso de indulto, compromiso de 4 años. Lo que pasa es que esa segunda alternativa me la creo menos por el perfil de la abogada que ha buscado. O sea, no se busca a alguien a María Dolores Márquez de Prado para al final coger y no decir nada. Sí. También te digo una cosa, durante todo el procedimiento tú puedes cambiar un número indeterminado de veces de abogado. O sea, si yo quiero mandar un mensaje, cambio de abogado, pongo a este, le pago un rato y luego en el último minuto me busco otro. ¿Cuántos hemos visto ya? ¿Cómo se nota que don Xavier es perro viejo? Sí, sí. Yo creo que hay una diferencia tremenda entre Aldama y Julito Martínez. Es decir, Aldama, yo creo que sinceramente en un determinado momento el hombre se ha arrepentido y el hombre además ha estado en una situación muy peligrosa, no solamente por las amenazas de los tiros que tiraron en su coche, sino que le visitaron en la cárcel 2 sujetos de los cuales no constaba en el registro de entrada, lo cual, imagínate que estás en la cárcel y te están de alguna manera diciendo aquí puede entrar gente sin que aparezca en el registro de entrada, darte una paliza o te suicidas en la celda y nadie ha visto quién ha entrado ni quién ha salido. Es decir, ese tipo de cosas yo creo que le ha llevado realmente a una situación de arrepentimiento y de confrontación con lo que eran sus socios, con lo que eran la otra gente de la banda. En el caso de Julito Martínez, a mí me parece que es un tema absolutamente distinto, no tiene nada que ver con el tema de Aldama, claro. Es un tema calculado, es un tema donde no hay arrepentimiento ni nada, y que lo que comentas de intercambio de cromos, pero todo absolutamente estudiado. Además, ¿de qué sabe Julito? Julito sabe de la operación Plus Ultra, en la que él cobra de Plus Ultra, paga las hijas y paga los informes verbales muy estratégicos que hacía el Menda. Pero nada más, ni de las joyas, ni de China, ni de Venezuela, otras operaciones, ni de los cupos petroleros, que en el fondo son la seguía de todo esto. ¿Por qué estamos seguros de eso? ¿De que no sabe de esas otras cosas? Porque las otras... ¿No intermediaba para Zapatero en otros asuntos? No que se sepa, Solamente para lo de Plus Ultra. Pero es que lo de Plus Ultra hay otra cosa, que una cosa es la comisión que se podía llevar Zapatero, digamos esos 500.000, pero otro tema es lo que Aldama había comentado, que 10 millones van a Panamá, que posiblemente sea una comisión para alguien que esté por encima de Zapatero. Eso podría ser. Y es lo de Plus Ultra, eso yo creo que eso es importante, esos 10 millones que comentó. ¿Estamos seguros de que las joyas no son de la mafia rusa? No.
Seguros no. Seguros no, porque hay que... Ya ha visto usted como el primer lugar de donantes de joyas ya es Marruecos, ya no es Arabia Saudí ni Emiratos. El ranking, yo es que sigo el campeonato del fútbol, sí, ¿sabes? Y ahora Marruecos ya está por delante de Arabia Saudí y de Emiratos. Bien. ¿A qué se refiere? Hombre, ¿a qué ranking? ¿El ranking de apuestas, dice? El ranking de origen de los regalos en joyas a Zapatero, pues venía, ahora la gente viene, va cambiando por semanas. Primero fueron los Emiratos, luego Arabia Saudí, y ahora ya es Marruecos el lugar donde se propician estos regalos. Sí, pero hasta el momento todas las versiones sobre las joyas son filtraciones del entorno de Zapatero, que deja caer esto. Sí. Zapatero todavía no ha salido a decir una versión. Han pasado los 10 días, que en cualquier momento el juez se va a cabrear y va a decir, hoy son 15 ya. Pero en cualquier momento el juez va a decir, bueno, usted dijo que le diera más tiempo, yo le concedí los 10 días que usted pedía, han pasado 15, venga usted para acá y cuente. Y si no, pues tomaremos. Hubo una información de un carnicero que comentaba que un carnicero barrio, literal. Que en el barrio el joyero del barrio le había sido visitado por Zapatero había llevado unas joyas para atasar a esa joyería de ese barrio, y que cuando el joyero le comentó que bueno, que no podía tasarlas, se le podía traer los certificados y tal, entonces parece ser que Zapatero dijo, bueno, ya volveré, no volvió. Y esto se lo cuenta el joyero a ese carnicero del barrio, que lo comenta toda la gente. Eso no pasa, ese rumor, ¿no? Eso es rumor, sí. Lo que pasa que si ese rumor fuera cierto, lo que sería muy interesante es que se pudiera datar cuándo se produce esto. Porque si las joyas han sido un pago, que no un regalo ni nada, un pago por algo, lógicamente lo que hace una persona es ir a ver cuánto pueden valer, y se acerca al sitio que tenga más próximo, no oficialmente, porque necesita saber si efectivamente le han dado las joyas diciendo que tienen determinado valor porque es un pago de algo, pues inmediatamente tienes la curiosidad de saber, ¿es verdad que valen eso o no? Por lo cual, fechar si eso se ha producido, y si la policía quisiera investigar quién es esa joyería, quién es ese barrio, y que le pudieran decir cuándo más o menos se produjo, nos puede dar una idea de cuándo probablemente Zapatero recepcionó esas joyas. La policía lo sabe. Que la policía lo sabe. Cuando recepcionó esas joyas. Ese intento que se lleva a cabo con una sola pieza de la colección, y que al parecer pues el tasador le dice al que llevó, que tampoco fue él, que sin documento que acredite la titularidad no tasan. Y entonces cuando ven la joya en las fotos del sumario, dicen, tate, pero si esto es lo que me trajeron a mí a tal. Pero la policía lo sabe. Lo sabe, vale, porque la fecha yo creo que es muy importante. A lo mejor si la fecha es 2024 o 2000 tal, no tiene nada que ver, porque lo que efectivamente ha hecho el entorno de Zapatero es pasar ese globo sonda de un regalo 2007, no sé qué, no sé cuántos. Yo no me creo absolutamente nada, excepto que las joyas son las joyas y todo lo demás. Si dicen que un regalo, seguro que es un pago y no es un regalo. Si dicen que es 2007, seguro que es mucho más reciente y no cuando él era presidente. Siempre es lo peor. Siempre, sí, por eso. Siempre lo peor de oficio. De oficio yo, de todas formas, dando las vueltas a toda la operación, me sigue llamando muchísimo la atención lo de que Zapatero tuviera esas joyas en la caja fuerte situada en un despacho enfrente de Ferraz, en un piso propiedad del propio partido, ¿no? Dices, ¿por qué alguien guardaría eso ahí en vez de guardarlo en una caja fuerte en su casa? Yo, dándole vueltas a las cosas, a mí es que me suena que aquí ha habido algún tipo de topo, en el sentido de que alguien le da a Zapatero el soplo de, ojo, te están investigando, ojo, te pueden registrar la casa, y por eso se lleva las joyas al otro sitio, porque si no, no le encuentro ninguna explicación. Y hay un segundo topo, trabajando en sentido inverso, que le dice al juez, que ya no tiene las joyas en su casa, que las tiene en el despacho de aquí. Vas a ir al infierno, pero fijo, porque eres malo de solemnidad. ¿No lo cree usted? Hay un factor, lo de la navaja de Ockham. Hay un factor de, oye, las cosas pasan.
a lo mejor pues no tenía instalada la caja fuerte en la nueva casa, allí sí la había, estaba vacía, pues lo llevo allí, ya lo recogeré, ya tal, me olvido, tal. Hay un factor de casualidad en todos estos procedimientos bestial de coincidencia. Oye, ¿cuántas veces no se queda dormido el tío que escucha las cintas de lo que se habló por teléfono en no sé qué? Y mira, precisamente ese día el tío estaba no despierto, requete despierto, y ahí tienes la frase que te acredita una investigación que tiene ya... Pero ¿a usted no le llama la atención que el juez ordenara el registro de ese despacho y no de su casa? ¿No le llama mucho la atención eso? Yo juez, digo, hombre, ¿dónde va a tener este hombre la documentación confidencial? Pues alguna la tendrá en su casa, otra la puede tener en el despacho. Del mismo modo que no registraron el piso de Gertrude, siendo que parece que en el piso de Gertrude tenía la costumbre de guardar documentos clave de lo que podían haber investigado. Ahora ya es un poco tarde para ir a la casa de Gertrude. ¿Quién le dice a usted que no han ido ya a casa de Gertrude? Bueno, de forma extraoficial. No, me lo dice la cara de cabreo de cuando aparece que Gertrude y el piso de Gertrude habían sido lugar de encuentro, cuando no es el Santo Mauro, que es una cosa de más, boato, pues entonces es en casa de Gertrude, que es una cosa un poco más peleona, ¿no? ¿Vieron ustedes la comparecencia de Gertrude en el Senado? Sí. Bueno, ¿Qué les parece la cara que tenía Gertrude? ¿Iba puesta de tranquilizantes? Kamikaze total. Kamikaze total, que comparte la lucha de su líder máximo y supremo, y que morirá con inmolada en el altar de las vestales, porque otra cosa no me imagino que no fuera vestal, digo. O sea, usted por ese lado no ve que vaya a haber cante. No, en absoluto. Julito Martínez, ya veremos el 21 de julio si llega con ganas de cantar. Yo pienso que Gertrude no cantará. Que sí cantará, si puede cantará, pero tampoco lo que cante Julito nos va a abrir el espejo de las joyas, nos va a abrir el espejo de los cupos petroleros venezolanos. Aquí la pasta está en un petrolero son 120 millones de euros. Y eso deja una comisión, pues, a veces del 5, a veces más. Sobre todo si hay que hacerle un refino a ese petróleo para luego mandarlo a un mercado donde te lo paguen mejor, tal vez China, ¿no? Sí, para hacer esa triangulación, que eso es lo que estaba la mafia de hidrocarburos, estas compañías varias. Venezuela, Dominicana para el refino, ¿no? Eso se hacía en Dominicana, esperando poderlo hacer en Canarias, que de ahí las negociaciones con Ángel Víctor Torres para instalar una refinería competente en Tenerife, controlada, integrando verticalmente el negocio. Nos lo regalan, pagamos el diezmo, pero luego lo refinamos y luego lo vendemos. Expectativas de negocio, pues el petróleo venezolano es bastante malo, tiene mucho azufre, es muy pesado, y hay que refinarlo, y cuesta mucha pasta refinar el petróleo venezolano. Ahora, tiene luego, una vez refinado, sí que es verdad que le sacas un margen importante. Y ese margen importante es lo que determinaba el interés de la operación. De ahí que pues muevan muchos hilos. La refinería, montar una refinería en Tenerife no debe ser fácil. Por eso tienes que tener pues al presidente canario debidamente informado, entre comillas. Ya veremos, porque ese es uno de los temas que ya está tardando, los informes de la UCO sobre la de Baleares y el de Canarias. Sí, es verdad, eso se ha retrasado. Sí, hay cosas que... volvemos a la coincidencia o a la maldad, como usted quiera. Pero hay cosas que... Lo de Puigdemont y la amnistía estaba previsto en mayo, estamos en julio y no aparece, ¿no? Lo de la señora Armengol y Torres. Lo de hidrocarburos, yo creo que ahí Aldama es el que tiene toda la información. Y eso es lo que ahora le toca con Santiago Pedraz, y también porque esa es la causa que no, porque se ha estado solamente la causa de las mascarillas y ahora viene hidrocarburos. Yo creo que él sí que tiene información. Es posible. Lo que está claro es que eran todos una panda de chorizos, pero encima no se llevaban muy bien entre ellos, porque cada uno quería quedarse con el control del pastel, ¿no? El tema del viaje de Delcy
cada vez está más claro que ahí fue cuando llega a su culmen el enfrentamiento entre dos sectores que pugnaban por tener el monopolio de las corruptelas con el régimen de Venezuela. Por un lado estaba Zapatero, que además se creía con derecho de pernada sobre el asunto, y por otro lado estaba Aldama, que entra ahí, que tenía sus contactos en el gobierno venezolano, y entonces llega un momento donde los intereses colisionan, porque o manda uno o manda otro, y eso significa mucho dinero. ¿Fue Zapatero el que reventó el viaje de Delcy a Madrid, organizado por Aldama? Pues parece lógico que sí, ¿no? Podría ser, podría ser. Zapatero era el que tenía los contactos en la policía, muy altos contactos en la comisario de Barajas. Y por cierto, veo que hay algunos que se han fijado en algo quizás sorprendente. El comisario de Barajas, en su comparecencia ante el Senado anteayer, pues soltó sin venir a cuento lo de yo me reunía con Julio Martínez ahí en Barajas. Nadie le había preguntado por eso. Sí, una cosa respecto al tema del timing de lo que estás comentando, cuando lo del viaje de Delcy, ya hay un viraje por parte de Sánchez hacia Zapatero, porque es cuando hace ese viraje cupos de dejar, petroleros, exacto, para recibe antes campaña. los cupos antes del viaje, y es cuando yo creo que viene el acercamiento entre Zapatero y Sánchez, que hasta entonces habían estado bastante distanciados, y es cuando viene el tema de los cupos y de la Internacional Socialista, cuando hace Sánchez el viraje de Guaidó, que Guaidó está de gira en Europa, decide no recibirle y hace el viraje hacia Maduro, por lo cual cuando Delcy ya está viajando, que lo hace semanas posteriores a este viraje, que es cuando viene hacia España, ya Zapatero y Sánchez yo creo que ya están unidos de alguna manera, que también podríamos decir que están unidos, o bueno, porque la competencia estaba entre Servinavar, que quería tener los accesos al IBEX, y Acento. Sí. Que eran los dos... Y encaja perfectamente la importancia de embajador plenipotenciario que le dan a Zapatero y que es posterior al viaje de Delcy con lo de Waterloo y otras gestiones que hizo para la presidencia del gobierno. Sí, sí. Una pregunta malintencionada. Lo de embajador ya lo tenía con Margallo. Sí, sí. ¿Por qué el gobierno Rajoy le nombra... Albert Rivera, en esa entrevista ya de alguna manera tenía una representación que el PP le había dado a Zapatero cuando estaba Margallo de ministro de Exteriores. ¿Por qué Rajoy nombra a Zapatero, pues eso, embajador plenipotenciario para asuntos venezolanos? ¿También había por ahí algún disfrute o compartición de algo? Bueno, a veces Zapatero engañaba a mucha gente con el cuento de que él ha hecho gestiones humanitarias de gente que ha salido de la cárcel, etcétera, etcétera. Ha engañado a mucha gente. Cabe que algunos se hayan sentido engañados por Zapatero en esa materia. Desde luego él lo que te vende es eso mañana, tarde y noche. Te lo puedes creer o no. Y luego está el origen de la corrupción española en Venezuela, que es nacional. Otra cosa es que la cobren unos poquitos, bonos, no sé qué, tal. Pero aquí lo que se compran son 8 fragatas, de las cuales 3 se han hundido por diferentes razones, algunas por mala práctica de sus comandantes, bien, pero oye, sin guerra de por medio, un porcentaje que no deja muy bien a los astilleros españoles. Sin tecnología norteamericana, ¿no? Sí, hubo medio claro. Pero todo empieza con luego Zapatero y Morodo. Y luego vendieron aviones, ¿eh? Y eso es un negocio de la SEPI, para entendernos, ¿eh? No, que digo que todo empieza con Zapatero y Morodo, y en el Ministerio de Defensa José Bono. Y yo creo que esas relaciones es que cuando llega Rajoy, yo no creo que Rajoy exprofeso le nombre nada, yo creo que Rajoy estaba a otras cosas, y que posiblemente el ministro Margallo, pues oye, le dice, mira, yo conozco esto y me manejo muy bien aquí, y hay que recordar que cuando Zapatero deja el gobierno, me acuerdo que Luis María Anson más o menos venía a decir
que era el mejor expresidente, que como presidente había sido un desastre Zapatero, pero como expresidente, que la verdad que era una persona que no molestaba, que no hacía tal. Luego probablemente en esa época, si él se ofrece a Margallo para decir, oye, yo te llevo aquí las relaciones, que tengo muchos contactos, pues a lo mejor en ese momento, por comodidad o lo que sea, le diría, pues perfecto, me ayudas a mí con Venezuela. Pero bueno. Por eso me ha gustado Marcos de Quito. Pero es una buena persona, de los que todavía cree que en el PP hacen las cosas porque son tontitos los pobres, no se dan cuenta de nada. Bueno, en el caso de lo que Albert Rivera dice es que Albert Rivera, que lo digo por los oyentes, que en un determinado momento él tiene planeado un viaje para juntarse con la oposición en Venezuela, y entonces recibe una llamada de Margallo para decirle que vaya a su casa porque el viaje de alguna manera quiere comentarle unos extremos, y entonces se encuentra Albert Rivera que en casa de Margallo, del ministro del Partido Popular, pues está Zapatero, y Zapatero le dice que tienes que anular ese viaje porque no es conveniente, tampoco explica las razones de por qué no es conveniente, etcétera, pero eso sí da a entender que en ese momento pues Zapatero está realmente no actuando como embajador de España en Venezuela, sino como embajador de Venezuela en España. Y con Margallo, de todas maneras, a un compañero que le metieron mediante trampa en la cárcel en Venezuela, y estuvo 18 meses en la cárcel en Venezuela, siendo que tengo bastante poca fe en eso de que Margallo le diera la carta de embajador plenipotenciario a Zapatero, porque Margallo consiguió la liberación de este periodista y la consiguió él, sin mediador. Es decir, si no usó el mediador en un tema neutro de echar una mano a una familia desgarrada de un tipo, todo por hacer un reportaje en Antena 3 a propósito de la prostitución, que era la actividad central del Producto Interior Bruto cubano después del ron y los puros. Bueno, pues se la guardaron. Y unos años después, 3, cuando este señor trabajaba para un grupo hotelero, fue llamado por alguien de Cuba diciendo, oye, pero aquí hay unas oportunidades, chico, fantásticas, vente aquí, lo vemos y te enseño unos hoteles, unos lugares donde construir hoteles, estupendo. Bueno, pues picó y fue. Tal como llegó lo detuvieron por actividades contra el régimen. Y 18 meses en una cárcel cubana te dañan la salud severamente. Sí. Y están los plantados. Claro. Pausa publicitaria y seguimos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. ¿Grasa localizada o flacidez que no se va? La doctora Margarita Esteban, referente en medicina estética en Bilbao, llega a Madrid con Endolift, el tratamiento de remodelación corporal sin liposucción ni quirófano. Mejora tus piernas, brazos, abdomen o glúteos en una sola sesión y sin posoperatorio. Infórmate en la clínica Sandra Oliveira, en la calle Antonio Maura 7, o llama al 689-707-317. 689-707-317. Margarita Esteban, tu clínica de confianza, profesional y segura. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Sintoniza la libertad en tu radio. Radio Libertad. ¿Sabes que hay 30.000 muertes en España por infartos? ¿Sabes que por cada minuto transcurrido las posibilidades de sobrevivir disminuyen en un 10%? ¿Y sabes que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Por todo esto, nace el proyecto Protege tu Vida. Tu hogar cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. Ponlo en tu casa. Pide información al teléfono 900 730 061.
Recuerda el desfibrilador que salva una vida. Infórmate 900 730 061. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, ¿les parece a ustedes que planteemos un debate moral sobre qué se puede hacer o no contra la oposición? Lo pregunto porque llega Putin, le da una tacita de té con polonio a un opositor en suelo europeo, lo asesina. Y claro, pues todos decimos, con razón, que Putin es un puñetero asesino, ¿verdad? Este fin de semana ponen una bomba en Mónaco contra un tío al que el gobierno ucraniano acusa de traidor al servicio de los rusos y lo asesinan en suelo europeo. ¿Moralmente es lo mismo o no es lo mismo? Pero es más, es que hoy sabemos que la Fiscalía alemana acusa a un ucraniano de crimen de guerra por volar el Nord Stream. Entonces, claro, eso plantea cosas muy curiosas. Estamos diciendo que Ucrania se dedica a asesinar opositores, que seguro que son unos canallas los puñeteros opositores, pero se dedica a asesinar opositores en suelo europeo. Y se dedica a volar un gasoducto, pero estamos negociando con Ucrania entrar en la Unión Europea. Entonces quiere decir que aceptamos que entren países que asesinen a traidores fuera de sus fronteras dentro del suelo europeo. Luego entonces podemos pensar que, hombre, al fin y al cabo, pues yo qué sé, montar el GAL y asesinar etarras en territorio francés, pues es algo moralmente defendible, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? En su día, si hubieran hecho una encuesta, probablemente el 80% de los ciudadanos españoles hubieran aplaudido lo del GAL, ¿eh? Se acordará usted, ¿eh? Pero sí, posiblemente. Es verdad que había un porcentaje también importante, sobre todo cualitativamente, de gente que decía que eso era terrorismo de Estado, ¿eh? Que esto de Ucrania viene a ser lo más parecido a terrorismo de Estado. Y tiene usted razón, moralmente no es distinto, quizás hasta sea más educado lo del polonio, ¿no? Un poco más educado sí es, ¿no? Sobre todo porque, hombre, Alemania la mandaron al Pleistoceno en términos energéticos y tuvieron que empezar a poner las centrales de carbón a calentar de inmediato, porque el gasoducto le rompía el alma, ¿no? Y sobre todo porque además Ucrania engañó, que dijo no tener nada que ver con la voladura de este gasoducto, y además como que ponía los espejos para dirigir por proximidad, está más cerca eso de Rusia que de nosotros, pues pregunten ustedes a Rusia. Sí. Yo pienso primero, son dos cosas distintas. Yo creo que la voladura del gasoducto, por supuesto que impacta a Alemania, pero si está volado dentro de aguas internacionales, es como el gasoducto era el estrecho de Hormuz de Rusia. Y de alguna manera el tratar de bloquear un interés económico de tu enemigo es algo que entra dentro de la lógica de una guerra. ¿Que impacta eso a Alemania? Por supuesto, pero por otro lado lo que tú estás haciendo es cerrar una fuente de ingresos de tu enemigo. Entonces yo lo compararía con el estrecho de Hormuz, que dices, oye, ¿impacta a China que se cierre los norteamericanos el estrecho de Hormuz? Bueno, sí, le impacta, pero de hecho lo que es el objetivo es ahogar económicamente. No, y además yo estoy seguro de que en el caso de lo del Nord Stream, posiblemente la secuencia de acontecimientos fue, le dice Ucrania a Alemania o a la Unión Europea, oiga, que le está usted comprando el gas a Putin a través del gasoducto, ciérrenlo y dejen de financiar a mi enemigo. Y los otros, bueno, vamos a mirar, claro. Y dice así, se reirían como Merz hizo con Trump en aquella famosa intervención. La siguiente cosa es distinta, es el asesinato que se produce en Montecarlo. Y bueno, eso sí es distinto, eso es un atentado contra una persona que es residente
posiblemente, supongo, a lo mejor tendría doble nacionalidad, porque posiblemente Montecarlo, si eres millonario, es fácil conseguirla, y entonces es un ciudadano de alguna manera europeo, aunque sea también ucraniano, y eso pues es algo, yo creo, absolutamente inaceptable. Pero recordemos que Europa tiene relaciones preferentes con países extracomunitarios que en algún momento volaron trenes aquí en España. Y usted sabe mucho esto del 11M, ¿no? Por lo cual... No se lo compro. No hubo ningún país extracomunitario que volara trenes aquí en España. No. Vale. Marruecos no tuvo nada que ver con el 11M. Vale. Entonces a lo mejor sería comunitario. Yo creo que más van las cosas por ahí. ¿Quiere usted saber quién cometió el 11M? Pues exactamente los mismos que organizaron el atentado falso de Omagh en Irlanda. Exactamente los mismos. Pues nada, pues... Yo creo que si preguntamos en las cloacas de los servicios ingleses, franceses, estadounidenses, encontramos más entonces, información. Si esos servicios secretos que son comunitarios hacen atentados dentro de Europa, más razón para que entre Ucrania en la Unión Europea, porque cualifican. Cualifican, sí. Lo digo con ironía. Yo no sé si es una condición común de los pueblos eslavos o no, pero la patria es un condicionante que cuando está amenazada te lo permite todo. Y cuando no está amenazada te inventas la amenaza. Y además el engaño, la deslealtad, el cambio de opinión. Miren el caso de Zelensky. Zelensky es el tío que engaña más veces durante un día a la mayor cantidad de gente en el mundo. O sea, es que de Trump a chino, pasando por Europa y por donde ustedes quieran. Bueno, y encima lo hacen de una manera por la que se sienten orgullosos, porque esto es por la patria, ¿no? Entonces, por la patria justifica destruir el gasoducto e impedir que pues Europa, que es quien le está ayudando a mantener la guerra, si no en los primeros compases hubiera decaído, ¿eh? Bueno, pues que Alemania, que es la gran locomotora europea, se quede sin energía, es legítimo. Darle a un tío, me voy ahora a Moscú, darle a un tío polonio en el desayuno porque es un opositor tuyo, es legítimo. Si este me hubiera ganado, sería un daño para la patria, luego hay que acabar con la vida de este, ¿no? Es un debate moral, efectivamente, donde las líneas no están muy claras. Pero claro, entonces tenemos que ser conscientes de que estamos diciendo que los actos pues son aceptables o no son aceptables dependiendo de quién los haga y de para qué los haga, ¿no? Bueno, y del lugar donde se hace, porque de alguna manera la eliminación de quien tú supones que son tus enemigos, yo desconozco exactamente este señor en Montecarlo, qué información ellos tendrían, pero también cuando se eliminan a 250 personas del régimen iraní, que son parte de su gobierno de ayatolás y parte de su estructura militar, pues bueno, lo que pasa es que los han eliminado dentro del propio Irán. Aquí en este caso los están eliminando en un país. El caso es distinto, porque una cosa es que tú estés en guerra con otro país y entonces elimines a toda la cúpula del otro país, pues claro, estás en guerra y tienes que ganarla. Otra cosa distinta es que tú actúes contra los de tu propio país. Es decir, imaginemos que Estados Unidos... Tienes un traidor. Es decir, si tú tienes una persona con tu pasaporte, pero de hecho está trabajando, que no lo sé, porque no ha habido ningún juicio, tampoco ha habido ningún juicio contra los ayatolás. Ya es el segundo caso, porque recuerdan ustedes que aquí en Madrid mataron a otro ucraniano también, que el gobierno ucraniano acusaba de estar al servicio de los rusos. Pero claro, tú puedes acusarles de ser traidores. Puedes incluso montar un comando secreto que venga y los secuestre, y entonces lo juzgas con la máxima severidad en Ucrania. Pero esos son criterios, por ejemplo, israelíes, pero no son criterios eslavos. El eslavo tiene otra manera de pensar y otra manera de resolver. Es mucho más complicado de lo que usted propone. Yo recuerdo... Hace muchísimos años hubo un campeonato mundial de waterpolo en Barcelona. Entonces venía una selección por primera vez al mundial de waterpolo, que era la de
Corea del Norte. Bueno, prácticamente no sabían nadar. Claro, les tocó competir con España, y España les metió una goleada, pusieron al equipo suplente y a correr. Luego les tocó Italia, hicieron lo mismo. Luego les tocó Hungría, hicieron lo mismo. Y finalmente les tocó Yugoslavia. Yugoslavia sacó, país eslavo por antonomasia, hablo de la antigua Yugoslavia, sacó la alineación de gala del minuto 0 al minuto final del partido y no paró hasta dejar el marcador en 100-0, con un par de norcoreanos ahogados. Ese es el espíritu de la competición en el deporte y en la vida del eslavo. ¿Para qué vamos a andarnos con mandangas? Dice, enviar un comando para secuestrar al oligarca ucraniano, ¡pum! ¡Hala! Sale Polonio y ya está. Ya. Pues no lo sé, pero es completamente peculiar que estemos entonces a punto de meter en la Unión Europea a un país con ese tipo de criterio moral, ¿no? No sé yo si sí, bueno, no, los países, yo no sé si la moralidad hay que achacársela a los países o a sus gobernantes. Bueno, claro, porque imagínate lo que pueden pensar de España mucha gente, y la verdad viendo es lo que que está haciendo Sánchez. Exactamente. Hablábamos al principio de Emiliano García Paje, con el que usted coincidió ayer. Yo coincido con usted en que dentro de lo que es el panorama del Partido Socialista, hombre, al menos Emiliano García Paje pues parece un ser humano. Mejor es ir en avión con Paje que con Pachi López. Por supuesto. O con Óscar López, imagino. Por supuesto. Es que por comparación es algo tremendo. Pero hay otra cosa también que yo quería destacar de Castilla-La Mancha. Yo he hecho cosas en Andalucía, concretamente en Málaga. Estoy también ahora con unas rehabilitaciones en Cantabria. Y quiero destacar que es mucho más amigable desde el punto de vista empresarial es la Castilla de La Mancha de Paje que otras zonas. Es decir, el vicepresidente que tiene, José Luis Guijarro, es una persona, y lo digo porque tengo también amigos empresarios en la zona, que se preocupa, que ayuda a las empresas y que tienen una actitud, muchísimo mejor a veces que en comunidades donde está el Partido Popular. Te lo puedo decir. También tiene algún defecto. Número 2 ahora es el director de la policía, en el peor momento de la policía, de la historia de la policía, que es bastante larga. Entonces ahí le colocó, y este es el que ha hecho que hoy algunos jueces de este país desconfíen de los escoltas policías que acompañan a Begoña. Y además, aquí lo comentaba yo la última vez que estuve aquí, hablábamos de eso. Claro, ¿cómo no vas a desconfiar del comisario de Barajas si te sabes la intrahistoria? Sí. ¿Cómo no vas a desconfiar de unos policías que cargan con verdadera pasión, incluso con gases lacrimógenos, a los que están enfrente de Ferraz? Sí, o los que llaman para que vaya a comisaría Nacho Cano y luego le hacen que ponga las huellas digitales cuando le habían... Bueno, efectivamente. Pero... una pregunta. Paje salió ayer a decir, pues, sobre lo de los 120 imputados, patatín, patatán. ¿No les llama a ustedes la atención la falta de respuesta a Paje? Es que hasta hace pocas semanas, cada vez que Paje salía a decir, yo creo que, inmediatamente salía Óscar Puente a decir, estos compañeros traidores, bla, 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 bla. Últimamente, ¿no les llama la atención que no hay ningún tipo de respuesta a Paje por parte del partido? Ni a Paje ni a Felipe González. Ni a Paje ni a Felipe González, cierto. ¿Está ya el PSOE desarbolado o qué? Deben considerarlo cansino, ¿no? Porque ya... Pero no se pueden permitir que se rompa el cierre de filas. Bueno, pero eso está resuelto. De vez en cuando hay alguna reunión interesante de socialistas, sale alguien diciendo que es que pido expulsar a Felipe González y a Paje del partido. Y ya con eso, pues... Sí, también la existencia de Paje, pues también les da la coartada para decir, hay diversidad, ¿sabes? Yo no sé, mientras sea controlado, pues también les da esa coartada, ¿no? Marcos, la diversidad en el partido es uno de los temas de menor preocupación en las encuestas, visto lo que cae, ¿no? Visto lo que cae y las 5 semanas que se ha adjudicado el presidente del gobierno de vacación.
¿5 semanas de vacaciones? 5 semanas. 5 semanas. 5 semanas, ¿a dónde se va de vacaciones? ¿Lo sabemos? Bueno, a la Maleta, me imagino, como siempre. Es un sitio muy chulo. ¿Pero todos los años tiene 5 semanas? No. Este es el año que más vacaciones hace, por razones que no explica. Es que dan Pablo a que algunos crean que se va a hacer algún tipo de tratamiento de alguna dolencia, pero bueno, eso no deja de ser más que un rumor. Y también, por otro lado, yo creo que sí necesita 5 semanas, porque la última vez, que creo que fueron 5 días, preparó las cloacas y le salió mal. Luego esta vez, si tiene que preparar otras cloacas de nuevo, pues esta vez necesita un poquito más de tiempo para que no le vuelva a salir rana la cloaca que hizo. ¿No? Y entonces ahora se llevará allí a toda la tropa. Estoy leyendo ahora un post que ha puesto don Pedro Corral, excelente persona, concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid. Bueno, concejal o es vicealcalde. No lo sé. Bueno, le valoro por sus libros, no por sus cargos políticos. Por sus libros y personalmente es un encanto don Pedro Corral. Y entonces pone un tuit: en Cuba hay más de 350.000 solicitudes para optar a la nacionalidad española por la ley de nietos, cuando la isla recibió solo a 500 exiliados. No sea usted mal pensado, don Pedro. No es trampa, a lo mejor es que los 500 procrearon mucho. Se han reproducido. El efecto mulata sobre el español de antaño, ¿no? Claro. No, pero todos esos tíos de los que hablábamos al principio, ex senadores, ex diputados, ex amigos que están haciendo este trabajo de zapa desde hace más de un año, ¿quién te dice a ti que no ha puesto un billetico, como dicen en Cuba, un billetico de $20 y búscame a 10? Sí. Y bueno, claro. Pero en el caso de Cuba, que se lo han entregado al gobierno cubano, no la parte de la selección y de la definición, yo creo que también podría existir bastante gente que, viendo que puede haber un cambio de gobierno, que puede haber un cambio de tendencia dentro de Cuba en los próximos meses, pues tener un pasaporte Schengen pues le puede ser muy interesante, por lo cual a algunos torturadores y a gente de este tipo puede ser ese el perfil de gente que diga: oye, yo me quiero ser español porque en algún momento querré salir de aquí de la isla y no quiero que me miren por la calle y que me digan este fue o este era uno de los chivatos de este barrio, este es el que... Y entonces probablemente estemos importando de Cuba este tipo de gentuza. Y antes estábamos hablando como premio de ellos, de José Bono, y de cómo están cambiando las cosas en la Dominicana, ese hermoso país que ellos llaman la República, como si no hubiera otra república, quiero decir. Hay un programa de mucho éxito allí que se llama 55 minutos, en el que empiezan a soltar aliados, socios y personas que tienen contratado a José Bono. Y, hombre, es bastante interesante ver que hace negocios con José Bono en la Dominicana Juan Segovia, que fue diputado del PSOE aquí en Madrid, y que aparece como persona socia de Bono, no sé en qué medida o proporción, un empresario valenciano, un constructor valenciano, que se apellida de Andrés. Y van soltando nombres y mucha gente se preguntará, hombre, claro, a los dominicanos les interesa mucho saber quién es el que puso la pasta y el que se está llevando la pasta de ese parque eólico de 500 millones de euros que da pues para casi la Dominicana entera, ¿no? Pero están trabajando y... ¿Usted cree que por, decisión propia o por inspiración desde Estados Unidos? Inspiración. Yo creo que al gobierno de Abinader le ha llegado un recado diciendo: oye, nos han contado, que además no es incierto, que desde lo que pasó con los papeles de Panamá, a Panamá no se va a hacer marramucias, sino que las marramucias se hacen ahí en la Dominicana. Y entonces nos han contado que hay ahí un vertido de dinero negro que viene de este país, de este otro y de este otro, y que se invierte en la isla, o se negocia y se amasa en la isla. En fin, todo esto
no va a continuar. Así es que póngase usted las pilas, Abinader, y si quiere continuar usted, arrégleme eso y déjamelo limpio y pulido. Es que Abinader, por mucha buena relación que pueda tener con José Bono, le interesa mucho más la buena relación con Marco Rubio. Eso estratégicamente es importantísimo. Intuyo es el vicepresidente de la Internacional Socialista y presidente de la Internacional Socialista para Hispanoamérica, creo, ¿no? Sí. ¿Abinader? Sí. ¡Hombre! Sí, es que es el presidente de la Internacional Socialista para Sudamérica, no Hispanoamérica. Sí. Pues, oye, el mundo es un pañuelo, ¿eh? Sí, todo sí, está conectado. Está conectado. Pero ya te digo que me interesa mucho. Antes usted estaba comentando, don Luis, de los países que quedaban todavía dentro de Hispanoamérica, bueno, de Iberoamérica, por reconvertir, y decía Nicaragua y Brasil. ¿No incluye usted México? México está ya con una virreina que se llama Sheinbaum, que hace todo lo que se le ordena desde el norte del Río Bravo, aunque luego en sus declaraciones públicas diga muchas chorradas. Era una pregunta. ¿Está usted de acuerdo en que ya puede ser. Ya está neutralizado? Sí, es una del sí. Es una del sí. Presidenta perdón, me corrige. Gracias, doña Carmen Carbonell, don Pedro Corral. Un abrazo, don Pedro. Ya no es concejal del Ayuntamiento de Madrid, sino diputado de la Asamblea de Madrid desde 2023. Discúlpeme usted, don Pedro, sigo con más interés su carrera como historiador que su carrera política, como habrá usted comprobado hoy. Es que si don Pedro Corral siguiera en el Ayuntamiento de Madrid, seguro que le iba mejor a todos los madrileños, pero ahora ha cambiado de destino y nos ha dejado en manos de Pepito, sería otra historia. Martínez Almeida. Bueno, doña Carmen Carbonell, ¿qué preguntábamos hoy a los oyentes? Plantéele la pregunta a nuestros contertulios, porque teniendo aquí a un gran amigo y admirador de don Emiliano García Paje, quiero saber qué responde. Incluso defensor en comparación con, que estaban en el chat diciendo, bueno, Marcos de Quinto defendiendo la gestión en Castilla-La Mancha de García Paje, lo nunca ha visto. Y no es que la defienda, sino que en comparación hay otras peores. Pero claro, esto es lo de qué es peor, ¿no? ¿O qué prefiere usted? ¿Susto o muerte? Claro, ¿qué prefiere? ¿Susto o muerte? Pues no sé yo, en fin, ¿hasta qué punto? Bueno, lanzo esta pregunta y ustedes responden. Al llegar a los 120 imputados en el Partido Socialista, ya lo saben, García Paje ha cuestionado que el PSOE diga que no es responsable de nada. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos imputados cree que hacen falta para que García Paje pida públicamente la dimisión de Pedro Sánchez por la corrupción masiva? Esto es casi como una pregunta bíblica, ¿no? En plan de por un justo, por medio justo, pues por 120 imputados, por 240 imputados, por 2.400 imputados, por 24.000 imputados, ¿o creen que realmente no lo va a hacer nunca? O por 240.000. Claro, podemos seguir poniendo ceros. Es que no hay tantos afiliados. Claro, nos faltan afiliados para hacer frente a todas las imputaciones. Pero la pregunta es esa: 240, 2.400, 24.000, ¿o creen realmente que no lo va a hacer nunca? Que nunca va a pedir esa dimisión de Pedro Sánchez a nivel público, que se va a quedar en esas críticas comediditas. Bueno, García Paje, como son dos, su hermano gemelo ya se dio de baja, luego de alguna manera mitad ha cumplido, ¿no? Entonces, sí, Dios dio mucho en esa familia, pero mal repartido, y entonces, pues bueno, yo creo que seguirá amagando. Seguirá amagando. ¿Usted qué cree, don Xavier? Yo, sin embargo, creo que puede haber cambios en eso el día en que llegue alguna imputación, digamos, más próxima a Sánchez. Alguna imputación... Más próxima que su mujer. Más próxima. Aún si cabe. No, será su ombligo. Porque más próxima. Que tenemos el hermano... bueno, pues, la madre, creo que da la madre, ¿no? Bueno, hay una empresa ahí en Algete que recibió 10 millones de euros, sí, y que pasó de cero a vender no sé cuantísimo. Bueno, está usted hurgando en la herida, porque ¿quién es más próximo? ¿La mujer o la madre? Está usted aquí intentando meter una cuña entre la esposa y la suegra. De mujer la mayor parte de la gente ahora se cambia, de madre no. Bueno.
De Madrid es la que es, efectivamente. Bueno, pues para la mayor parte de los encuestados, para el 85% de los encuestados, desengáñense, no lo va a hacer nunca. Esa es la opción más votada. Hay un 13% que apuesta por esa cifra simbólica de los 24.000, porque hemos puesto esa como la cifra más alta, que si hubiéramos puesto 240.000, como decía don Xavier Horcajo, pues igual hubieran votado esa. Y luego hay un empate técnico al 1% entre las otras dos opciones. Así que, pues esa es la pregunta que lanzamos a la audiencia, que si quieren pueden seguir contestando a propósito de cuántos son necesarios para que se pida públicamente la dimisión de Pedro Sánchez. Voy con comentarios, don Luis. En las publicaciones de YouTube me encuentro con un comentario de José Carlos Jurado que dice: los políticos no defienden a España, defienden a su partido. Y si me apura José Carlos, le diría que en algunos casos se defienden a sí mismos. O sea, su interés está por encima del partido y, lógicamente, por el de todos los españoles. No le quepa usted ninguna duda. Y por encima de España. Carolina Pombo Vázquez, en esas publicaciones de YouTube, dice que ninguno del PSOE admitirá que su partido es una banda criminal que se financió ilegalmente. No lo admitirá nadie del PSOE, nadie de la sincronizada, ni de sus votantes. Y aquí habría que abrir un melón muy interesante que nos propone Carolina sobre la soberbia de quien no quiere reconocer que se ha equivocado a la hora de votar y que empieza a decir, no, pues es que son unos pocos o nos están engañando. O sea, hay que reconocer en algunas ocasiones, oiga, mire, pues me he equivocado votando a esta panda de corruptos. Y eso, hay un votante hooligan, don Luis, dentro del PSOE, que se niega a admitir, pese que hay pues sobradas evidencias, ¿no? Sí. Hay que reconocerlo, ¿no? Y decir, oye, pues me equivoqué y voté mal, que se suele decir, ¿no? Yo creo que en este país la gente suele ver la política como pues como ve el fútbol. Tú eres del Real y entonces a ti todos son penaltis que le hacen a Vinicius, pero tú no haces nunca penaltis, por el amor de Dios. Y todos los fichajes que hace Florentino son los mejores del mundo. O de si eres del Atlético o del Barça, da igual. Que si eres del Barça, jamás se ha comprado un árbitro, por Dios. Claro. Lo de Negreira eran unos papeles, unos informes bien pagados. Todas las evidencias chocan en ese rompeolas de el amor profesado, en este caso, pues al PSOE o al PP. En el PP pasa igual, ¿eh? Yo recuerdo perfectamente lo de Gürtel, que se llegó a justificar con argumentos del estilo, bueno, pero si además si robaban, nos robaban a nosotros mismos. ¿Cuál es el problema? ¿No? A ver, dígame usted. Que no era dinero público, sino que era dinero del partido. Han roto a martillazos. Hombre, oye, si no sabe hacerlo de otra manera, pues de alguna manera tiene que destruir el ordenador. Pues fijaos, en esa misma línea escribe Clara P827 en las publicaciones de YouTube, explicando que mientras haya bobos que le crean, seguirán defendiendo el relato. Hay muchos votantes hooligan socialistas que dicen, bueno, cuéntame más, dame explicaciones para que, entre comillas, yo siga defendiéndote de esta presunta corrupción, de esta supuesta corrupción, ¿no? Que son los que reclaman que les sigan dando munición. En Twitter, Pilar, que se hace llamar @MartaH67, dice que tiene que quedar uno sin imputar y que ella no cree que sea justo él. Interesante comentario de J. Arana Tabernero, que dice que Paje es la oposición controlada, el que vigila los díscolos para sacrificarles. Un agente doble. En 1984, ya lo saben, había un personaje muy parecido. Y en el chat, muy crítica con el varón socialista en Castilla-La Mancha, es María Castellón 76, que creo que lo conoce de cerca porque me da la sensación de que esta oyente pues debe vivir por allí, y explica que los socialistas en Castilla-La Mancha fueron los primeros en arruinar la caja de ahorros de allí, y todavía amenaza a García Paje con que va a romper el carnet de socialista. Esta gentuza solo sabe robar. Termino, don Luis, con un comentario del chat de José Antonio Briongos Merino, que dice que es un paje, un bufón, un payaso de la corte del Palacio de la Moncloa. Bueno, el valiente de la Mancha. El valiente de la Mancha. Son un poco excesivos en sus críticas. O no, yo qué sé. Bueno, venga, muchísimas gracias, don Xavier Horcajo. Pues, muchísimas gracias. Puedo mandar un saludo a Sofía, que sí, no se le he mandado esta mañana, pero como no tiene colegio, pues a lo mejor ahora está despierta. Pues nada, muchas gracias. Gracias, don Marcos, gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y encaramos el final del programa. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.